Estimados amigos y amigas, un gusto saludarles desde aquí, desde el municipio de Segovia, Antioquia. Hoy vamos a reflexionar desde este eh, municipio lo que nos presenta el Evangelio del día, Juan 1, del 1 al 18, y lógicamente su preámbulo, las lecturas también del día. Vamos a reflexionar en este tiempo de Navidad, en este segundo domingo de Navidad, sobre lo que nos dice cada texto y vamos a hacer una hermenéutica, es decir, una interpretación de ese evangelio al siglo XXI. Primero, el libro del Eclesiástico nos va a presentar el concepto de sabiduría en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la sabiduría estaba plasmada en la ley de Moisés y su estricto cumplimiento. Por ende, los profetas, los jueces y los reyes en su mayoría intentaron dar estricto cumplimiento a esta ley mosaica. Y todo el que dejara lo que poseía, dejara sus gustos y se sometiera a cumplir cabalmente la ley de Moisés era un hombre sabio. Por ende, el texto nos invita a tener siempre como sabiduría la ley de Dios. Y sin la ley de Dios, nuestro caminar será algo difícil, tortuoso, complicado. ¿Por qué? Porque nuestro caminar, y especialmente en este siglo XXI, tiene que estar enmarcado en el cumplimiento de la ley de Dios. Segundo, se nos presenta un salmo, que ese salmo nos evoca a alabar a Cristo que se encarna y se hace hombre. Hoy ese segundo texto nos está a nosotros encaminando a reconocer la encarnación del Hijo de Dios, que es la auténtica y verdadera Navidad. La Navidad se centra en reconocer que ese niño que se encarnó es el Hijo de Dios. En un tercer momento tenemos la carta a los Efesios, una ciudad bastante compleja, una ciudad griega bajo dominio romano que tenía lógicamente una mentalidad muy diferente a la del siglo XXI. Todo lo cuestionaba, todo lo llevaba a, a dar una respuesta exacta de su realidad. Y es allí en Éfeso que esos primeros cristianos, pues lógicamente San Pablo los invita a dar un testimonio de fe, un testimonio de sabiduría, de eso que han aprendido, de esos primeros conversos. Un poco difícil, porque la mentalidad griega es lógicamente una mentalidad que se compara con lo físico, con lo terrenal, y que todo tiene equivalencia si se puede comprobar el significado de eso terrenal. Por eso los griegos colocaban en duda la existencia de Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios existe, ¿cómo es? Mas si no lo vemos, no existe. Rama de la filosofía tan bonita. Y existe pues una lucha incesante entre esa rama de la filosofía, que es inclusive la rama de los que somos teólogos, para poder comprender los textos. Éfeso es una ciudad lógicamente que está permeada de una sexualidad, de un mundo pagano, pero en el buen sentido del pagano. Yo nunca he hablado mal del pagano. El pagano lógicamente es aquella persona que no conoce a Cristo y tiene una cultura diferente pues a la de nosotros. Eso es lo que los judíos y los cristianos llamaban paganos. No les interesaba ser cristiano y por ende seguían en sus culturas. Los de Éfeso, perdón, pues lógicamente tenían su cultura ya impregnada y ser cristiano allí en un mundo griego era difícil. Por ende, Pablo los invita a dar testimonio a esos pequeños cristianos de su fe en Cristo, ese Cristo que se reencarna. Y los invita a abandonar todo para poder seguir auténticamente a Cristo. Y en un último momento, el Evangelio de Juan, que es para mí la óptica, para mí es
el sabor pleno, diríamos en Colombia, lo que sabe mejor de nuestros platos típicos. O sea, Juan para mí es un evangelio súper exquisito. Primero porque escribe primera, segunda y tercera carta de Juan que nos habla del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Y lo palma ahí y lo plasma ahí muy claro, diciendo que el anticristo es aquellos que siendo cristianos no se comportan como cristianos. Vemos en el siglo XXI mucha gente que va a misa, Ave María, qué belleza. Muchos sacerdotes que predican unas bellezas, muchos pastores que unas bellezas predicando, pero que tienen una vida moral muy, de mucho que decir, una vida y una ética cristiana que no da testimonio de lo que es Cristo. Eso es lo que llama San Juan el anticristo. Aquellos que siendo o estando dentro de una comunidad cristiana no se comportan como tal. Ese es el pueblo de Éfeso. Y también escribe el Apocalipsis, un libro que es muy bonito, pero que se nos ha metido una falsa ideología que es un libro difícil, complicado, pero que yo invito para estudiar el libro del Apocalipsis, primero haber estudiado los profetas, haber estudiado el contexto del Antiguo Testamento, para poder entender allí los imperios que había en el momento y cómo incidieron esos imperios y cómo tuvieron esos primeros cristianos que hablar en clave para poder tener un código muy secreto para que no interpretaran sus lenguajes y así no morir sacrificados. Juan también escribe este evangelio que llamamos el Evangelio de San Juan, un evangelio que siempre nos va a hablar de el yo soy, siempre nos presenta a Cristo como ese yo soy, ¿sí? Cuando Moisés le pregunta al mismo Dios en el desierto, y si me dicen tú quién eres, el mismo Señor le responde, di que yo soy el que soy. Cuando leemos San Juan habla del yo soy el que soy, de un Dios trinitario, si queremos entender también lo que es la Trinidad para nosotros los católicos de Oriente y Occidente, pues lógicamente debemos de leer el Evangelio de San Juan. Y esto es el preámbulo de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y las cartas de Juan y el Evangelio de Juan, lo que nos ayuda a entender realmente lo que es el Apocalipsis. Entonces, a medida que vamos leyendo el Apocalipsis, vamos comparando lo que dicen los textos, y ahí ya entendemos el libro del Apocalipsis. De resto será muy difícil y será para falsas especulaciones. Concluyo con esto, el Evangelio de San Juan hoy nos presenta la encarnación del Hijo del Hombre. Ya lo habíamos leído en este tiempo de Adviento y en este tiempo de Navidad se nos presenta hoy, segundo domingo del tiempo de Navidad, se nos presenta que el Verbo se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Que muchos le hicieron caso a su palabra, pero que otros que no, pero que Juan fue el precursor de anunciar ese mensaje. Hoy el Evangelio, en unión de todas los textos anteriores o cartas anteriores, nos plasma primero la realidad del Hijo del Hombre, de ese amor que tiene Dios por los hombres, que envía a su Hijo único hacia nosotros y lógicamente a través de ese Hijo único, Dios con ese amor tan grande manda a su Hijo para que siguiéndolo a Él podamos nosotros experimentar la salvación en la realidad que nos tocó en este siglo XXI y lógicamente para las nuevas generaciones y que tú estás llamado a anunciar. También este evangelio nos dice que Cristo fue humano, como cualquiera de nosotros, fue de condición humana y de condición divina, lo dice el himno cristológico mucho más adelante. Y este himno cristológico nos va a hablar también de las dos naturalezas de Dios, de Cristo, perdón, la humana y la divina. En la humana, Cristo fue totalmente como nosotros, tuvo tentaciones, se enfermó, se enojó. Cuando leemos los textos, en el templo se enoja, se enfurece. Cada rato Jesús inclusive regaña, por no decir maldice, a las personas que no se comportan de acuerdo a esa ley mosaica. Pero lo bonito de esta encarnación que se nos presenta aquí es que
ese Hijo de Dios que se encarna, se hace hombre, que tiene nuestra naturaleza humana, cayó no similar a nosotros, ¿sí? Cristo se diferencia de nosotros como hombres en que Cristo no cayó en el pecado, es decir, que perdonó, tuvo como clave el amor, tuvo como clave el servicio. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de Cristo. Y además también, como dice el credo, que nosotros, Cristo fue engendrado, no creado, nosotros somos creados de la tierra, Cristo fue engendrado, es decir, que tiene la misma naturaleza del Padre. Ahí la gran diferencia. Un tercer momento, para que ya vamos terminando esta reflexión del segundo domingo de Navidad, es, estamos llamados a ser ejemplo de Cristo, porque tenemos a Cristo reencarnado. Y ya la Navidad no ha terminado, la Navidad empieza a vivirse ahora, porque reconocemos a través del 25 de diciembre que ese Cristo se encarnó, es decir, el Dios mismo se encarna y se hace hombre por nosotros, padece como nosotros las traiciones, el dolor, el egoísmo, pero que no se queda allí. Esta es una invitación también para que los seres humanos nos dejemos de quejar tanto y sigamos luchando por nuestros sueños, sigamos luchando por nuestras metas de índole familiar, de índole personal y lógicamente de índole social. Termino con esto. Vivamos la Navidad, no solo ahora, el resto de año. Si vivamos todo este año litúrgico que Dios nos manda para que así seamos verdaderos cristianos. Y ahora que estamos en el segundo domingo de Navidad, mmm, sigamos creyendo, como dice el Evangelio, que esa palabra que estaba allí en la eternidad se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Acuérdese, verbo pasado. La parte carnal de Cristo desapareció porque era hombre como nosotros, se descompuso, por eso hubo que enterrarlo. Pero también el texto nos lleva a reconocer que esa parte carnal, siendo también divina, conservó esa categoría divina y por ende al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Es decir, que hay una mirada esperanzadora de Cristo, Rey de Reyes. Entonces, mis queridos amigos, termino con esto. Que pasen un feliz domingo, que sigan viviendo pues esta Navidad como que fuera la primera y que todo este año que Dios nos devela del 2025 sea para nosotros primero un proceso de conversión, un segundo momento de lectura asidua de la palabra, tercero de compartir la palabra y cuarto de amar mucho, de amar la palabra de Dios, de amarnos a nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos para que así podamos ser verdaderos y auténticos cristianos. Feliz domingo para todos en Cristo. Me despido pues de aquí del municipio de Segovia, Antioquia, haciendo esta reflexión cerca a mi tierra natal, Remedios, Antioquia, a unos 10 kilómetros, 15. Desde aquí estoy haciendo esta reflexión. Feliz segundo domingo de Navidad para todos.